Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar las conclusiones de la práctica 3 sobre reacciones químicas. Los integrantes del equipo son Valeria Elizabeth Franco, Blanca Estrella González, Diana Hermosillo y Ángel Gabriel Velarde. Y bueno, ¿gustan comentar algo que hayan visto durante la práctica? Bueno, yo por ejemplo sí quiero decir que a diferencia de la práctica anterior, en esta sí fue necesario mayores medidas de seguridad, porque sí algunas reacciones soltaron algún tipo de gas. Aparte de que algunas sí fueron como muy visuales, otras se sintieron más que nada en los olfatos, porque, bueno, al menos yo sí traía mi equipo de seguridad, también mi ayudante, pero y estábamos precisamente en un área ventilada, pero aún así, como que los olores llegaron a ciertas partes de mi casa y sí me estaba comentando mi familia que como que les estaba empezando a calar, entonces pues ya lo que hicimos fue abrir todas las ventanas. Sí, pues realmente, Va, adelante, Ángel. no sé si quieres tú. Bueno, lo que yo iba a comentar es que en las reacciones, antes de comenzar a hacer el experimento, pues precisamente estuvimos investigando qué reacciones se iban a dar y me percaté que en las reacciones donde se liberaba algún gas, ya sea hidrógeno o dióxido de carbono o ese tipo de gas, sí se podía ver. Por ejemplo, en la placa de fusible y el ácido muriático, me percaté que esta se empezó, cuando los combiné, empezó a, a, a desprender un poco de gas y en la reacción química que había escrito, sí tenía que como resultado iba a dar lo que es el cloruro de zinc y de hidrógeno. Entonces supongo que ese gas que se desprendió era el hidrógeno. Entonces creo que fue algo interesante de ver. Pues sí, con respecto a lo que mencionan un poquito las dos, eh, pues para empezar, yo creo que sí fue un poquito más delicada esta práctica que la anterior. Básicamente porque pues que la vez anterior, ¿no? Entonces, como eran más, pues era un poco más complicado llevar el control del espacio de trabajo y el orden en el que teníamos que llevar los procedimientos. Siempre, pues las medidas de protección adecuadas, porque la vez anterior, pues sí me cayó mal el ácido muriático. Creo que me intoxiqué por eso. Pero bueno, en esta ocasión traté de tener un poco más ventilada el espacio donde iba a estar trabajando, pero aún así algunas reacciones sí calaron demasiado y olían muy fuerte, al grado de que despuesito de hacerlas tenía que cortar y luego ir a tirarlas, porque sí era casi insoportable el olor, como en el caso de con cloro y el ácido muriático. Despidió un olor muy fuerte, no fue tan visual, ese es lo chistoso, que no fue tan visual, o más bien no fue nada visual. Lo único que noté es que el tono amarillento del ácido muriático desapareció y se veía completamente cristalina la mezcla, pero sí despegó un olor demasiado fuerte. Entonces, en especial las del ácido muriático, casi todas las del ácido muriático tenían un olor fuertecillo, pero esa y la del vinagre y fuertes estuvieron casi insoportables, las tuve que tirar luego. Yo en base al momento de estar investigando más lo que son las sustancias líquidas que íbamos a usar y ver que en su mayoría, si no es que todos prácticamente provienen de ácidos, es por eso que igual yo decidí a lo mejor no usar frascos o vasos que sean de plástico. A lo mejor con la leche no habría problema, pero sí mejor evitar usarlos de plástico por cualquier cosa y no es por lo mismo estar usando el ácido muriático, el destapacaños y estarlos combinando entre ellos no era una buena idea como para usarlos en envases de plástico. Entonces igual yo opté desde el inicio usarlos todos en envases de vidrio. Y sí, realmente sí fue muy complicada hacer la práctica, fue muy larga.
fue un proceso muy largo por estar combinando todos, entre todos prácticamente. Igual, con respecto a olores fuertes o penetrantes, en su mayoría igual fueron con el ácido muriático, ya sea con el cloro o con el destapacaños, fue donde pude notar eso. Y bueno, al menos también mi error, el mío, fue que yo lo estaba haciendo en mi cuarto, que aún así igual era un lugar que se encontraba ventilado, pero al momento de estar haciendo líquidos con líquidos fue donde empezaron a salir estos gases, estos vapores, y preferí mejor parar la práctica ahí y mejor hacerlo ya el siguiente día en un lugar más ventilado, porque ya a partir de eso mi cuarto ya estaba oliendo con el puro ácido muriático y con las combinaciones demás. Entonces, sí, tener mucha precaución al usarlo, realmente es, sí, estar con cubrebocas en lugar ventilado es posible en la calle, pero sí fue un proceso muy largo, estuvo interesante, realmente igual no tuve ningún problema más que de los olores, pero a partir de ahí todo quedó bien, según yo. Yo alguna otra observación que quisiera hacer es que realmente no hubo, bueno, no sé ustedes, yo no vi algún tipo de reacción con las sales, por ejemplo, el sustituto de sal o en general el cloruro de sodio, la sal de mesa. Yo realmente al mezclarlos con líquidos y así, yo realmente no observé ninguna reacción ni visible ni alguna olfativa. Yo con los que sí estuve viendo una reacción visible, ya fuera efervescencia o desprendimiento de algún gas, fue con el bicarbonato, la placa de fusible y en algunas ocasiones con el calcio. Lo que pasaba era que yo tenía el calcio, lo conseguí, que son las bolitas pequeñas. Cuando lo revolvía con algún ácido, las bolitas se deshacían y pues sí, se diluían en el líquido. Y pues también creo que como recomendación lo que hice fue que en los vasos de vidrio fue donde hice las combinaciones con el ácido muriático, el destapacaños y el removedor de grasa, porque creo que fueron los reactivos más fuertes y más corrosivos. Entonces creo que pues fue una buena idea hacerlos en los recipientes de vidrio. Bueno, yo al menos sí tenía entendido que hubo una reacción que se empezaba a calentar. Yo sinceramente no pude percibirla. No sé si alguno de ustedes me podría decir qué reacción fue, porque sí traté con los ácidos de usar cristal, pero casi siempre usé vaso de plástico. Yo no vi que bueno, en este caso que se deshiciera o algo así. Pero como les digo, tengo entendido que hubo una reacción que sí se calentó. Bueno, yo en donde pude notarlo fue solamente en la placa de fusible con el ácido muriático. Sí, lo dejé, al inicio me espanté un poco, pero lo dejé y siguió desprendiendo gas y se empezó a calentar el recipiente en donde estaba. Entonces, creo que debe ser esa porque fue la única en la que yo pude percibir eso. No sé, yo Pues sí bueno, yo con creo el... que... Pásale, Ángel, ándale, háblale. Adelante, adelante. Bueno. Con respecto a el bicarbonato de sodio, no sé si también sucedió lo mismo con el ácido muriático, que yo recuerdo al momento de grabarlo, es que serví el ácido muriático al bicarbonato y empezó a hacer como mucha espuma y estuvo soltando gases y vapores como durante unos 5 minutos más o menos. Entonces, al momento de ya lavar el envase donde lo tenía, fue donde sentí que el vaso estaba caliente. Entonces, creo también en ese paso eso. Bueno, pues tal vez esta diferencia de lo que a algunos nos pasaba y otros no, era como había comentado el profesor en alguna clase, no recuerdo exactamente cuál, pero que pues realmente hasta la más mínima diferencia
que puede llegar a ver en los reactivos puede cambiar por completo la reacción, como por ejemplo con el sustituto de sal, ¿no? Regularmente se utiliza cloruro de potasio, pero pues he visto que como sustitutos de sal existen otro tipo de sustancias que a lo mejor sí podrían llegar a generar otro tipo de reacciones. Es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, pues así se podría llegar a aplicar con todos los demás reactivos, que con alguna pequeña variación que tengan unas cosas que utilicemos algunos de nosotros que no tengan los de los demás, pues ya con eso cambiaría un poco, pero bueno, creo que aún así podemos coincidir con que la reacción más violenta visualmente, que fue de las más inofensivas, pero la más violenta visualmente pudo haber sido la del bicarbonato con el vinagre, que pues soltaba espuma y demás, pero de lo común, nada que pues, asustara, solamente espumeo y ya. Bueno, yo precisamente con lo que estaba diciendo Estrella, sí, sí es cierto, el bicarbonato con el ácido muriático, ahorita, revisando bueno, mejor dicho, ya después investigando, encontré este experimento que que si lo pones, por ejemplo, en esta botella, el ácido clorhídrico, perdón, y el bicarbonato, el gas que decía Estrella se puede observar en el globo rojo, cómo se empieza a inflar. Entonces, es una clara manifestación del, sí, de que estuvo soltando bastante gas. Sí, Y así bueno, es, la también verdad con es lo que sí. Ah, sigue hablando, Diana, continúa. no, no te preocupes, sirve de que busco el que dice Ángel, que es el vinagre con el bicarbonato. Adelante. Bueno, sí, con respecto a eso que decía Diana, sí es lo que he notado con el bicarbonato. Creo también, igual como lo dijo Ángel, también lo dijiste tú con el cloro, también vi esa reacción y estar desprendiendo también estos olores fuertes. También lo pude notar con el destapacaños al momento de combinarlo con el ácido muriático. También noté lo mismo, que se hacía espuma, también un olor muy fuerte, muy penetrante, igual soltando gases. Y también, bueno, yo en lo personal, con respecto al sustituto de sal, yo no lo usé en sólido, yo lo usé en líquido, porque ya al momento de hacer la práctica me percaté que tenía que ser en sólido, pero ya al tenerlo líquido, entonces me espero utilizarlo en la parte de líquidos con líquidos. Y fue donde pude notar igual que sucedía exactamente lo mismo, que había una ligera reacción, no hubo tanto de espuma o algo más por el estilo así, pero sí hubo también ese mismo olor fuerte que en dado caso estaría provocando el ácido muriático. Sí, y bueno, respecto a lo que decíamos del vinagre con el bicarbonato de sodio, sí, bueno, si bien nosotros lo recordamos en experimentos ya sea de la primaria o del secundaria, aquí podemos observar los famosos volcanes que nos dejaban, que hacían una reacción química del bicarbonato con el vinagre bueno, que se hace como efervescente, ¿no? Y ya después nosotros pues les poníamos que el colorante rojo para que se viera como lava, pero sí en general hace una cierta reacción. De hecho, también una de las más visibles fue la leche con el vinagre, porque, bueno, probablemente aquí como que no se ve demasiado, pero efectivamente la leche se cortó. Y al momento de que muchos de nosotros nos estábamos deshaciendo del, bueno, sí, de la muestra, al menos yo en el lavabo sí observé que se veía como en esta parte, se veía como que esa parte, sí, de la leche cortada en el lavabo. Yo también lo que les comentaba a algunos de los compañeros y lamentablemente no lo alcancé a sacar foto, es que la leche en algunas muestras se puso de color beige y fue más que nada, si no mal recuerdo, con el destapacaños y el ácido clorhídrico, perdón, el ácido muriático.
Sí, en casi todos los casos a mí la leche se me cortó. No recuerdo si ya lo mencioné, pero en la mayoría de los casos la leche se me cortó, como que se cuajó. Noté que se separó el suero con las demás sustancias de la leche y quedó como una tipo nata de leche, se podría decir. Ya nadie iba a decir nada para despedirse. Mm, Bueno, también otra de las, en general, alguna reacción con los clavos yo no observé, más que creo que como mencionaba fue con el ácido muriático que sí empezó a hacer efervescencia, algo así. Creo que fue de las más notables. Casi todo el manejo de ácidos, o sea, ya sea destapacaños, ya sea ácido muriático, fue pues más que nada una reacción olfativa, lo que yo percibí, visuales, por ejemplo, el de la leche o o sea, nada más leche con vinagre o por ejemplo, el bicarbonato y todo eso, o el cloruro de calcio, pero como lo mencionaba, pues no, realmente así como por ejemplo de las sales, o sea, sal de mesa, sal sustituto de sal, realmente yo no observé ninguna reacción tanto visual o sentí alguna reacción olfativa. No, pues realmente yo creo que con los clavos, por una experiencia que tuve en la práctica del parcial anterior, creo que con los clavos la reacción se puede llegar a apreciar, pero mucho tiempo después, no al instante, porque por ejemplo yo tengo bueno, con lo que estuve mezclando las sustancias en el parcial pasado era con un cuchillo, que al día siguiente vi que estaba bien oxidado, quedó ya prácticamente inservible. Entonces, es lo que yo siento que podría llegar a pasar con los clavos, porque algunas sustancias que sean muy alcalinas podrían llegar a corroer la protección inoxidable que tenga el clavo y se podría llegar a oxidar un poco su superficie. Creo que es la reacción que podría suceder, pero no he tenido la oportunidad, al menos por mi experiencia anterior, creo que tarda mucho más tiempo. Sí, yo creo que también lo mismo pasó con las placas de fusibles, al menos no sé si tenga que ver tal vez la cantidad que usé, porque realmente es una placa pequeña y fueron 5 mililitros de cada sustancia. Entonces yo también de eso no observé nada, como por ejemplo Valeria, pero es probable que, como tú lo dices, ¿no, Ángel? Tenga que ver el tiempo también. Por ejemplo, que no, pues duren más de una hora, ¿no? O sea, que por ejemplo sean más días. De hecho, aquí tengo el cuchillo todavía. No sé si quieran que prenda la cámara para que se vea y podamos ponerlo como de muestra. Eso fue lo que pasó con el ácido muriático. ¿Podrías mostrarlo, por favor? A ver, voy a encender un segundo mi cámara. Ahí está. No sé si se alcanza a apreciar. Esa cosa blanca que tiene en la punta yo no se la puse. Igual se le deformó con el tiempo. Así quedó con el ácido muriático. Es así como yo me imagino que podría quedar el clavo. Y a lo mejor tienen la placa de fusible, ¿no? Sí, Bueno, otra, no sé ustedes, pero también casi todas, bueno, como las reacciones olfativas también como que fue más con el cloro, ¿no? Por ejemplo, por eso nos comentan o dicen no mezclar cloro con otros productos de limpieza, porque sí cuando lo mezclé, creo que con el ácido muriático y el destapacaños, precisamente cuando me estaba deshaciendo de una de esas muestras, que lo hice en un cristal, me estaba deshaciendo de ellas y aunque tenía mi equipo de protección, de todas formas a mí
bueno, me caló demasiado. Entonces sí tuve que salir al jardín como a tomar aire fresco. Pero en general sí, cuando empecé a usar todas las mezclas con cloro también, fue como que yo noté un poco más de reacción olfativa. Sí, igual había leído algo al respecto, eso que dices que, por ejemplo, combinarlos con cloro, también noté eso con lo que era el destapacaños y lo que era el ácido muriático, y como son sustancias que se usan aquí en casa, que son para limpieza, yo escuchaba mucho a mi mamá que al momento de usarlos, ella hablaba mucho de nunca estarlos combinando, porque incluso una vez a mi hermana le pasó, en un punto los combinó ella nomás porque sí, y en eso se creó como una nube de humo dentro de la casa, pero ella estaba sola, ella se andaba intoxicando ella solita. Entonces, a partir de que yo me enteré de eso, que fue mucho antes de esta práctica, y al saber ahora que íbamos a hacer esto, fue donde decidí mejor ya después ahí yo terminar de grabar y mejor grabar en un lugar más ventilado, por lo mismo que yo ya iba en ese paso. Entonces, mejor evitarlos combinar, o bueno, supongo que la idea de al momento de usarlo o realizarlos en un laboratorio sea a través de estas campanas de extracción, para así evitar estos gases y por ende tampoco nos esté afectando a nosotros, como le pasó a Ángel, que en la anterior práctica se había intoxicado por el ácido muriático. Sí, no sé ustedes, pero yo también como alguna medida de protección lo que hice es que aparte bueno, la casa donde lo hice es como, tiene la puerta de entrada y luego tiene el baño. Entonces yo también dije, ok, si me cae alguna sustancia, pues ahí tengo el baño, ¿no? Para enjuagarme con agua luego, como si estuviéramos, por ejemplo, en los laboratorios de la escuela. Exactamente igual por ese mismo motivo fue la manera en la cual yo me decidí mejor sí conseguir estos frascos de vidrio, porque bueno, o sea, realmente al momento de estar en un laboratorio y estar combinando sustancias o químicos, se hace o en vasos precipitados o en matraz. Entonces, utilizar mejor estas herramientas de vidrio, que igual tú dices, Diana, tú utilizaste vasos de plástico y en sí no hubo ningún problema, pero por ende, en lo que son laboratorios, por cualquier cosa que pudiera suceder, se utiliza mejor de vidrio, y fue el motivo por el cual decidí escoger mejor buscar frascos de vidrio y así evitar cualquier problema que pudiera suceder. Sí, porque de hecho en la práctica decía que mezclador de plástico, de una cuchara, creo, normal de acero, no sé, de metal, y una cuchara de plástico, también hasta cierto punto, pues realmente todas las combinaciones o todas las mezclas traté de hacerlo con madera porque, bueno, la verdad es que leyendo un poco vi que era un poco menos probable que le fuera a pasar algo a la madera. Ya con esto, pues realmente son todas nuestras observaciones, son todas las conclusiones que obtuvimos. Ya en cuanto a lo que cada uno vio, ya que como lo mencionábamos, pues realmente algunos vieron una cosa, algunos otra. Por ejemplo, ahorita que lo comenta Valeria, me dan ganas de volver a hacer el experimento con la placa de fusible. Sí, pues igual, creo que esta práctica me ayudó bastante para poder hacer la nomenclatura química, porque pues como hicimos la verdad bastante combinaciones, 41, pues pude practicar con estos y así
poder pues ser un poquito más ágil en poder saber el tipo de reacción que se va a hacer conforme distintos compuestos que tenga. Pero bueno, yo creo que sin más comentarios, creo que concluimos las conclusiones de la práctica número 3. ¿Algo más que les gustaría agregar? No, pues sí, tratar de tomar las medidas de seguridad, así como de la práctica anterior, muchos dijeron, no, pues a la próxima hay que hacer cubrebocas. Alguna otra recomendación que yo haría con este tipo de prácticas es mejor tratar de hacerlas al aire libre. Lo mismo que tú, Diana, a partir de la práctica 1, que incluso, bueno, en la misma práctica no te pedí el cubrebocas, pero sabiendo que se iba a utilizar el ácido muriático, a partir de ello dije, mejor, sí o sí, hay que usar, que es un cubrebocas, como dices, un lugar muy ventilado, si es posible, un lugar exterior. Y pues nada, básicamente eso, bueno, de mi parte sería todo. Ah, otra cosita, ¿no? Por ejemplo, no sé ustedes que si ahorita para el Día de Muertos prenden veladoras, ¿no? Entonces yo también en eso, como justamente estaba cerca el altar de muertos, pues también lo que hice fue apagar las velas y pedirles que no cocinaran nada. No, en caso de que algún gas fuera a hacer, no sé, algún tipo de reacción con el fuego. Sí, muy buen punto ese. Y bueno, pues ya esto ha sido todo de nuestra parte. Fuimos el equipo